cuando estás ahí, que estás con un bebé, con una madre, ¿te ha topado ese momento difícil donde pasa algo y la madre te pregunta, ¿qué pasa? ¿Todo bien, doctora? Bueno, mira, aquí radica un papel muy importante en el médico sonografista. Nosotros jugamos un papel muy importante en las emociones de la madre, del paciente en sí como tal, porque es que al momento en el que una paciente entra a nuestro consultorio, esa paciente viene cargada de una historia. Viene con una historia que tú no conoces. Entonces, esa historia puede estar cargada de incertidumbre, de temor, de angustia, de felicidad, porque te acabas de dar cuenta que estás embarazada. Pero tú no lo sabes hasta el momento en el que tú empiezas a evaluar a la paciente. Entonces, para nosotros es muy emotivo. ¿Qué es muy emotivo? La frecuencia cardíaca, cuando podemos ponerle por primera vez la frecuencia cardíaca a esa madre. Pero también juega un papel muy importante cuando no podemos escuchar la frecuencia cardíaca, porque algo está sucediendo y la madre te pregunta en ese preciso momento qué pasa con su bebé. ¿Es difícil? Es muy difícil. Muy difícil. Esta es la parte más empática que tiene nuestra carrera en este momento, porque es que tú eres la primera persona que le va a dar la orientación del lugar de lo que está sucediendo. Entonces, la forma en la que tú abordas a esta paciente que está completamente vulnerable contigo en este momento tan delicado de su vida, porque algunas veces hay un embarazo que simple y sencillamente llegó, pero hay madres que tienen años buscando este embarazo y tienen tantas esperanzas puestas en este proceso. Entonces, la medida de cómo tú vas a abordar y cómo tú le vas a dar la información juega un papel muy importante. Entonces, la sonografía no solamente es diagnóstico por imagen. Aquí nosotros jugamos un papel muy importante en el seguimiento clínico, en la captación de patologías y en la evolución de todo ese embarazo, porque nosotros somos quienes le vamos a dar seguimiento, al igual que el ginecólogo, de inicio a fin. Sí. Todavía nace y seguimos dándole seguimiento. Sí, claro que sí. Ustedes en el embarazo, ¿qué malformaciones o qué formaciones percibes en una sonografía para enviar? Porque de verdad, En este episodio quiero saber si usted se ha hecho alguna pregunta. ¿Para qué nos indican una sonografía? ¿Por qué el ginecólogo hace tanto hincapié en cada trimestre tener que hacernos una sonografía? ¿Por qué cuando voy al médico y tengo un dolor me indican una sonografía? Y para esta cuestión, que no es mi rama, tengo una especialista, la doctora Rosa Encarnación, sonografista, médico sonografista, nos va a abordar este tema. Hola Diana, un gusto estar aquí contigo, Gracias. Compartir en este espacio que es tan preciado, que es de crecimiento, venir a compartir nuestro contenido con ustedes, para mí de verdad es un placer y un honor. Yo soy la doctora Rosa Encarnación, médico doctor en medicina, especializada en el área de las imágenes, con especialidad en malformaciones, en musculoesquelética, y es otro campo de la medicina, en el Doppler vascular. Pero en el tema de hoy nos vamos a basar bastante en lo que es la evaluación del embarazo y después del nacimiento de tu bebé. Mira, doctora, para mí es un honor cada vez que viene un especialista con tantas especialidades y está sobredicha la palabra, porque a veces la gente ve, doctor, pero se han tenido que leer muchos libros para atrás para poder dar este contenido, para poder tener esa fuerza para decirlo. Y, doctora, yo tuve 2 embarazos. Dígame de la sonografía obstétrica. ¿Qué está buscando el obstetra cada vez que nos envía a hacer la sonografía? Bueno, primero, la evaluación del embarazo. En ocasiones, depende de qué etapa vamos a encontrar dicho embarazo. El especialista siempre va a mandar a hacer la primera sonografía en el momento en el que se dé cuenta que la paciente está embarazada. Pero no obstante, hay ocasiones en las que el paciente se dio cuenta que está embarazada porque faltó su menstruación o porque típicamente se hizo una prueba de farmacia y esta salió positiva. En la gran mayoría de los casos, el paciente quiere ir a donde su especialista con la sonografía
y ya con la prueba de embarazo positiva para que el médico le dé seguimiento. En este caso, entonces, empezaremos con la primera evaluación en la que estamos buscando no solamente el primer trimestre, la implantación del saco gestacional y que éste haya llegado al lugar que le corresponde. Aquí tenemos que evaluar los órganos pélvicos de la madre propiamente, que van a estar dando seguimiento a todo el embarazo. En esto están los ovarios. Vamos a asegurarnos de que el útero y sus anexos se encuentren en buen estado y que no hayan lesiones próxima a que puedan venir a alterar el embarazo o la evolución del mismo, que el saco gestacional se haya implantado en el lugar correspondiente y descartar uno de los diagnósticos que más, que más tememos nosotros los médicos, y es el embarazo fuera de centro. Sí. De llegar a decir, este embarazo está intrauterino en el lugar que le corresponde y cuenta con tantas semanas. Aquí en esta primera sonografía también vamos a ver cuántos productos va a tener la madre. Sí. Podemos tener embarazos gemelares, múltiples. Doctora, en ese momento, ¿hacemos la sonografía de qué vía? Porque, por ejemplo, yo como mujer y como paciente no nos gusta mucho la sonografía transvaginal, pero es que ustedes no pueden percibirlo por otra vía, o cómo... Mira, aquí juega un papel muy importante la evaluación que va a hacer el ginecobstetra a la hora de evaluar el paciente. Lo primero es que va a identificar si esta paciente es candidata para una sonografía transvaginal por la semana gestacional por la que esté cursando. Por eso siempre es bueno que el paciente acuda primero a su especialista para que éste entonces le indique el estudio por el abordaje correspondiente, porque sí hay criterio para una sonografía transvaginal y la edad gestacional tiene mucho que ver con esto. Excelente, sí, porque hemos visto gente que va directamente a su consulta. Yo necesito una sonografía, doctora. ¿Cómo ustedes abordan esa normalidad? Porque me imagino que le pasa con frecuencia. Aquí hay un pequeño problema, y es el tema de que cuando no es el especialista que indique el estudio, en ocasiones no ha llegado un paciente con una indicación para hacer una sonografía abdominal. Entonces, en este acápite no llega lo que son los órganos pélvicos. No te puedo reportar un embarazo en una sonografía abdominal porque esto no está dentro de los órganos que le corresponden a la pelvis. Entonces, ve aquí a dónde radica la importancia de que te evalúe el especialista, porque él sí sabe cuál es el estudio que tú llevas en la edad gestacional en la que tú estás actualmente. Pero sí puede darse el caso de que tú necesites ambas sonografías, que por molestias asociadas al mismo embarazo o por condiciones de la madre que entró al embarazo con alguna patología que le está provocando ciertos malestares, puede que el paciente sí necesite ambas sonografías, una de abdomen para explorar propiamente los órganos de la madre y también entonces la pélvica para valorar el embarazo. Muy bien, señores, tenemos que saber esto, porque de verdad que nosotros a veces como pacientes me siento algo. Yo lo que creo es, ¿sabes? Que en este país mucha gente acostumbramos a ser médicos, a darnos opiniones. Tú lo que necesitas es una sonografía para saber lo que pasa, pero la sonografía tiene que tener una indicación para poder llegar allá. Doctora, cuando estás ahí, que estás con un bebé, con una madre, ¿te ha topado ese momento difícil donde pasa algo y la madre te pregunta, ¿qué pasa? ¿Todo bien, doctora? Bueno, mira, aquí radica un papel muy importante en el médico sonografista. Nosotros jugamos un papel muy importante en las emociones de la madre, del paciente en sí como tal, porque es que al momento en el que una paciente entra a nuestro consultorio, esa paciente viene cargada de una historia. Viene con una historia que tú no conoces. Entonces, esa historia puede estar cargada de incertidumbre, de temor, de angustia, de felicidad, porque te acabas de dar cuenta que estás embarazada, pero tú no lo sabes hasta el momento en el que tú empiezas a evaluar a la paciente. Entonces, para nosotros es muy emotivo. ¿Qué es muy emotivo? La frecuencia cardíaca, cuando podemos ponerle por primera vez la frecuencia cardíaca a esa madre, pero también juega un papel muy importante cuando no podemos escuchar la frecuencia cardíaca, porque algo está sucediendo y la madre te pregunta en ese preciso momento qué pasa con su bebé. ¿Es difícil? Es muy difícil. Muy difícil. Esta es la parte más empática que tiene nuestra carrera en este momento, porque es que tú eres la primera persona que le va a dar la orientación del lugar de lo que está sucediendo. Entonces, la forma en la que tú abordas a esta paciente que está completamente vulnerable contigo en este momento tan delicado de su vida, porque algunas veces hay un embarazo que simple y sencillamente llegó, pero hay madres que tienen años buscando este embarazo y tienen tantas esperanzas puestas en este proceso. Entonces, la medida de cómo tú vas a abordar y cómo tú le vas a dar la información juega un papel muy importante. Entonces, la sonografía no solamente es
diagnóstico por imagen. Aquí nosotros jugamos un papel muy importante en el seguimiento clínico, en la captación de patologías y en la evolución de todo ese embarazo, porque nosotros somos quienes le vamos a dar seguimiento, al igual que el ginecólogo, de inicio a fin. Sí. Todavía nace y seguimos dándole seguimiento. Sí, claro que sí. Ustedes en el embarazo, ¿qué malformaciones o qué formaciones percibes en una sonografía para enviar? Porque de verdad, yo ahora me trasladé como a esa camilla y me acosté ahí con esa panza que lo viví 2 veces y que el sonografista se quede pensando así, mirando como, ¿qué le voy a decir? Me está preguntando, pero no sé si decirle que vaya al médico, que su médico le va a decir, o qué hacer en ese momento. ¿Qué otras situaciones pueden ustedes percibir ahí con su máquina cuando están ahí? Bueno, cabe destacar que en el caso mío ha sido un reto muy importante porque el paciente me pregunta, doctora, ¿pasa algo? Ay, ay, ay. Y son mis facciones, o sea, mi preocupación inmediata de estar buscando, indagando, buscando en esa pantalla que ya yo sé por mi experiencia. Es como para confirmar que no sea, como no quiero ver esto. Ya yo estoy viendo el diagnóstico y yo lo sé, pero entonces mi cabeza está procesando cómo te lo voy a informar, porque yo sé que esa pregunta viene. Entonces, yo no puedo dejar que tú vayas a tu domicilio con un reporte sellado, donde yo sé que tu bebé no está bien y que posiblemente, dependiendo la patología que encontramos en ese momento, si tu médico necesita verte inmediatamente para intervenir, para lo que el seguimiento que sea. Entonces, yo soy la persona que te va a orientar. Ve a tu médico inmediatamente. Ve por emergencia para que llamen a tu médico, porque es que lo que nosotros vemos en ese momento determina si es una emergencia, si es una urgencia o si el paciente puede ir a su domicilio tranquilo y llevarle sus resultados en el momento en el que le toque su próximo seguimiento. Las mami que van a escuchar esto, no se haga una sonografía y la guarde. Llévela de inmediato al que se la indicó. Siempre el paciente te va a preguntar, ¿todo bien con mi bebé? Sí. ¿Puedo ir a mi consulta o se la debo de llevar de una vez? vez? Sí, entonces aquí sí vamos a ver muchas, nosotros los sonografistas sí podemos ver, pero la sonografía básica, que es el estudio que principalmente manda a hacer el ginecólogo en el primer, el segundo y el tercer trimestre, se van a apoyar de otros estudios, como la sonografía genética y la sonografía morfológica. Estas están dadas a final del primer trimestre y a mediados del segundo trimestre, con la finalidad de poder diagnosticar o poder ver cómo se está formando adecuadamente tu bebé en lo que son sus órganos internos, porque la sonografía básica convencional lo que va a hacer es valorar vitalidad, valorar bienestar, valorar el crecimiento de tu bebé, pero no es lo mismo cuando un estudio especializado que va a valorar los riñones de tu bebé, el corazón de tu bebé. Esa es la genética. Esa es la morfológica. La morfológica. En la morfológica vamos a evaluar todo, desde la placenta, que es quien está nutriendo a este bebé, con los componentes que le pertenecen, su cordón umbilical y sus estructuras que se van a conectar al bebé y que le esté aportando el apropiado desarrollo a este y el bienestar que este lleva. Pero entonces también entramos directamente al bebé y vamos a valorar sus órganos internos, su cerebro, cómo se ha ido desarrollando, hasta los deditos nosotros podemos contar de este bebé. Tenemos que asegurarnos que todo esté bien, todo, absolutamente todo. Esta es la sonografía morfológica. Wow, de verdad que nosotros, doctora, mucho que tenemos que aprender, porque nosotros nada más pensamos como, a veces estamos en el embarazo, estamos agobiadas con tanta cosa. Ahora me mandaron a hacer este estudio, yo no quiero ir porque yo me he hecho tanta sonografía, ahora una sonografía morfológica, de verdad, pero ahí le ven minuciosamente cada partecita de esa criaturita. Y entonces nos va a dar indicios si esa madre debe de ser intervenida antes de finalizar el embarazo, porque el bebé amerite una cirugía de atención inmediata en el momento en el que nazca este bebé, porque hay condiciones clínicas que automáticamente sale del vientre de la madre, debe de ir a una cirugía. Sí. Para entonces que ese bebé pueda tener un buen desarrollo o que el compromiso que éste esté presentando reciba atención inmediata. Porque se ha dado muchas veces el caso de que hay bebés que han nacido y tú dices, pero no lo vieron. No, no lo vieron porque no se le hizo el estudio correspondiente, un estudio especializado que pudiera ver esa condición. Llámese patologías cardíacas,
un sinnúmero de patologías Claro que se pueden valorar en el Antes embarazo. de. Incluso son hasta tratables durante el embarazo. Ujú. Sí, tuvimos un cirujano pediátrico que él estaba hablando de cirugías que se hacían intrauterinas. Sí. O sea, que no tienen que esperar que el niño nazca. Doctora, una sonografía que es muy popular, que es la 3D. Nosotros la vemos como algo de que quiero la foto para tenerla. Así es como lo vemos los pacientes. ¿Ustedes ven algo más? Mira, sí, la sonografía en 3D, 4D y hasta 5D, que es hasta donde nos permite llegar la tecnología, esta tiene un impacto importante, tanto en las emociones de la madre como también en los diagnósticos, porque aquí podemos valorar y descartar lo que son el paladar hendido, que son condiciones clínicas que también son tratables y ya el paciente sabe que su bebé viene con una condición que debemos de buscarle ayuda y que recibe la ayuda oportuna y ese bebé va a llevar una condición de vida normal en el momento en el que recibe el abordaje oportuno. Entonces, sí, hay cosas que la podemos valorar en esa sonografía que es muy importante. A mí me encanta el avance que ha tenido la ciencia. O sea, muchos avances. Antes la mujer salía embarazada y cuando daba a luz era que sabía el sexo, por ejemplo. O simplemente alguna enfermedad, así como usted dijo, nadie la veía hasta que nacía el bebé. Y ya como que sorpresa, aquí estoy, nací con tal cosa. Pero ya no, ya podemos ver todo eso y hasta tratarlo antes de. Sí. Doctora, ¿a qué semanas usted sabe que es hembra y que es varón? Bueno, los libros de medicina establecen que a partir de las 12 semanas de gestación ya se puede valorar el sexo del embarazo, pero esto está dado por varias condiciones. Sí. Esto va a depender la posición de tu bebé, esto va a depender de la contextura física de la madre e incluso va a depender del equipo con el que se esté trabajando en dicho momento. Esto le iba a preguntar, porque hay gente que dice, ve dónde el sonografista tal, esa es la que sabe, o ese es el que sabe, de que tú vayas y tú vas a ver, pero ¿qué pasa? Hay condiciones que limitan. Ajá. Hay condiciones que limitan el estudio y no te permiten valorar en esa edad gestacional el sexo definitivo de tu bebé. Pero lo que tienes que orientar a la madre, no jugar con las emociones de la madre. Si tú como médico no estás 100% seguro, a mí en particular, yo prefiero no decírselo. Sí. Porque es que cuando la madre está vinculada a un sexo y ella quiere que sea eso, y tú le dices... Es muy frecuente. Tú le dices... Aparentemente es niña, pero luego, unas 4 semanas después, tú te das cuenta que viene un varoncito. La madre fue sometida a una emoción que ahora le provoca un nivel... Hacer un duelo para ya saber. No, y es este niña, bebé ya... se siente rechazado Claro, desde ya hay un acá, rechazo. porque el bebé va a sentir la emoción de la madre de que ella quería una niña. Entonces ya es un tema que es mejor que usted esté 100% segura en la semana que sea. A esperar. Esperar. Porque el sexo es algo que es emocional para la madre, pero lo que es importante realmente es el desarrollo de este bebé. Y así nosotros es. lo vamos a ver a lo largo del embarazo, sí lo vamos a poder ver, aunque hay bebés sorpresa. Se ha dado el caso de bebés que no se dejan ver hasta el momento Yo vi un caso que supuestamente era niño y cuando nació era niña. Y todo de rosa. Ay, hombre. ¡Qué sorpresa! Creo que sí, que fue una sorpresa. Sí, muy grande, una sorpresa. Pero cuando te digo que hay bebés sorpresa, es que estos bebés no se dejaron ver durante todo el embarazo, en ninguna etapa, porque tengan el cordón umbilical entre sus piernas, porque el bebé esté en una posición en la que o sea podálico o sea pélvico, pero esté de espalda y no te permita valorarlo. Hay varias condiciones que sean embarazos múltiples, que tú tengas 2 o 3 bebés dentro de la cavidad, que nada más te permita valorar uno y lo que está en posterior tú no lo puedas ver. Entonces ahí sí tenemos bebés sorpresas. Claro, claro que sí. Doctora, cuando nace el bebé ya, que lo tengo que hacer la sonografía, alguna sonografía o sea, sin ninguna patología previa. Es a lo que me refiero. O sea, si es un bebé sano, ¿debo hacer un control de sonografía con ustedes? Hay condiciones. Hay condiciones y hay edades gestacionales para las que se mandan a hacer ciertos estudios. Pero ya cuando el niño nace. Nace tu bebé. Sí. Si tu bebé no presenta ninguna patología que oriente al especialista como prematuridad, como convulsiones después del embarazo, ahí hacemos la sonografía transfontanelar, que se hace desde el momento del nacimiento hasta los 6 meses. Okay. Estas son cuando tu bebé presenta alguna condición. Pero si tu bebé no presenta ninguna condición clínica y el especialista lo considera, la pueden hacer al año.
Ok, al año hacemos ese chequeo general y todo eso. O un día que estábamos hablando, usted me decía, pero Diana, ¿cómo saben si tiene los dos riñones? Porque el bebé te va a dar clínicamente, en algunos casos sí puede clínicamente, como te lo dije en el caso de la transfontanelar, presentar elevaciones de ciertas enzimas que orienten al especialista a hacer la sonografía antes del tiempo establecido. Así es. Pero si tu bebé desde las sonografías anteriores viene sin ningún criterio que implique que conlleve una sonografía inmediata, pero tú sabes que después del nacimiento sí hay estudios que se hacen inmediatamente, Sí. como el ecocardiograma, que son de rutina, sus tamizajes del nacimiento. Entonces, a esto se le da prioridad. Le dan prioridades después de que el bebé nace, pero si tu bebé presenta alguna condición en la que sí amerita que se le haga una sonografía, como por ejemplo que estés alimentando a tu bebé y que tu bebé periódicamente tenga episodios de vómitos en proyectiles, tu bebé no tolera la alimentación, cada vez que tú lo alimentas, tu bebé te retorna la alimentación, ahí hay una indicación de una sonografía, porque tu bebé puede tener una atresia esofágica, que es un estrechamiento del conducto que lleva la leche desde la boca hasta el estómago y tu bebé te está devolviendo la leche. Aquí hay una condición clínica que sí, definitivamente lleva sonografía. A mí me pasó eso con mi niña. Yo nunca vi una sonografía indicada. Y Esmeralda lo hizo como hasta los 6 meses. Y ella era prematura, ella nació prematura. Doctora, tengo otra preguntita, porque yo sé que el tiempo en televisión es corto y en las plataformas, en nuestras plataformas, se pone un poquito corto, pero... doctora, yo tuve una experiencia con mi niña mayor y fue que ella me decía que tenía dolor. Me duele, mami, me duele. Identificar qué dolor era, realmente no entendía, pero era abdominal. Yo, enfermera al fin, o sea, con un poquito de experiencia, dije, vamos a ir a la clínica para que te evalúen. Y cuando fui donde el sonografía, llegamos a las 10 de la noche y el doctor nos mandaron a hacer una sonografía. A las 1 de la mañana todavía estábamos en el proceso y me dio como apuro que el doctor viniera de su casa de madrugada a hacer la sonografía. Y yo le dije, doctor, discúlpeme, porque seguro Esmeralda no tiene nada. Y lo hice venir y me decía, yo prefiero que usted la traiga, descartemos cualquier cosa y esté todo bien. Porque me han pasado, y él me contó esa historia. Y sé que seguro usted ha tenido varias historias con niños, con perforaciones, con situaciones. ¿Qué usted pudiera decirle a esos padres que a veces posponen y minimizan el dolor de sus propios hijos? Ay, eso es cosa de muchacho. Y cuando llegan ya es muy tarde. Bueno, lo primero que te puedo decir, Diana, es que al niño hay que evaluarlo, independientemente de la condición que le esté causando el dolor al niño, porque como puede ser, como tú lo has dicho, como puede ser un cuadro de dolor abdominal típico de una posible parasitosis, puede ser un cuadro atípico. No siempre el dolor va a iniciar en donde lo estamos esperando. Los procesos más comunes en niños son las apendicitis, ¿verdad? El niño no te va a describir un cuadro de apendicitis tan bonito como te lo va a describir un adulto. ¿Por qué? Porque el adulto te va a decir, el dolor me empezó acá y luego después de varias horas me bajó al ombligo y luego migró a la derecha. No, el bebé no te lo va a comunicar así, y más si es un niño entre meses, años y dependiendo. El niño cuando empiece a sentir que ya desaceleró, porque mientras el niño puede correr y jugar y estar jugando, él va a seguir. Entonces automáticamente tu niño te hizo una voz de alerta de que me duele. Lleva a tu bebé a emergencia. Si es un cuadro de dolor en el que tú entiendes que un especialista te lo tiene que ver inmediatamente y que sea el especialista que determine. Que sea el personal médico que luego de la adecuada evaluación en emergencia le haga la pesquisa a tu bebé y que entienda si o no necesita el estudio. Pero lo que determina lo que le está pasando a tu bebé son los estudios, laboratorio, imágenes y todo lo que se necesite, porque incluso en ocasiones la sonografía no es suficiente. Necesitamos estudios más especializados e incluso se necesitan laboratorios, imágenes y especialistas de conjunto a veces para llegar a un diagnóstico. A un diagnóstico, porque se puede complicar o confundir con otro. Es lo que te digo, en la pediatría los diagnósticos son bizarrosos en muchas ocasiones porque el niño no puede comunicarse o no se comunica de la forma en la que lo haría típicamente el adulto. ¿Me entiendes? Entonces ahí ya tenemos que basarnos en lo que nos dicen los laboratorios y las imágenes. Mira, yo he visto muchos casos en el hospital y en centros, en clínicas. Yo vi un caso de una niña
que era un apéndice y se le perforó. Que ya cuando llegó, que desde sonografía fue que mandaron a preparar el quirófano. ¿Te ha tocado alguna experiencia así? Hemos tenido situaciones en las que hemos encontrado clínicas que nos tenemos que comunicar con el departamento de emergencia y activar todo el protocolo. O sea, tenemos una condición clínica en que amerita que se llame a todo el departamento correspondiente. Ese no es el paciente que baja con el camillero a que termine su proceso. No, nosotros mismos hacemos la voz de alerta al personal de emergencia para que se active el protocolo del personal que debe de asistir automáticamente a ese paciente. Yo digo que nosotros los padres somos vigilantes de nuestros hijos. O sea, tú tienes que conocer a tus hijos. Si tu hijo te está diciendo, me duele. Déjame contarte que tuvimos un caso una vez de un niño que el niño cayó de un segundo piso. Y el niño cuando llegó a su domicilio, para evitar que sus padres lo regañaran, el niño se acostó. El niño se acostó y cuando se dieron cuenta la madre, porque tu mamá conoce a su bebé, y cómo es posible que un niño que es activo esté acostado a las 7 de la noche sin tú enviarlo a acostar. O sea, el niño, aunque no te esté dando cuadro de dolor, tú tienes como madre que ver las alertas que tu niño te está presentando. Y efectivamente, el niño tenía una hemorragia interna. Al niño se le rompió el vaso y el niño se estaba desangrando. Y lamentablemente este niño no terminó con un buen desenlace. Y no fue la clínica que le falló. No. Fue que cuando se hizo el diagnóstico per se de este niño, ya era realmente... ¿Porque no se sabía lo que pasó? No, es que no sabemos la cantidad de horas que el niño tenía sangrando. Sí. Entonces, si en ese preciso momento en el que el niño tiene el evento y activa la primera línea de comunicación, que son los padres, y es llevado a la emergencia y se le hacen sus estudios correspondientes, hubiésemos tenido otra historia. Wow. Mira, muy, muy fuerte esa historia, muy conmovedora. Y nosotros asimismo tenemos que ver a nuestros hijos, conocer a nuestros hijos, hasta una mirada. Que está durmiendo, a mí me ha pasado con el pequeño mío que se ha quedado dormido en el mueble y cuando que está durmiendo, lo voy a tentar, tiene fiebre. Yo he tenido padres que cuando le pregunto por qué lo trae, no, que vomitó una sola vez, pero esa sola vez fue suficiente para activar el alerta de ese papá. Una alerta, porque seguro ese niño nunca había vomitado. No, se alertó y ese padre llegó a emergencia y hay que hacerle el protocolo correspondiente. Descartar lo que sea. Mira, a nosotras las madres principalmente se nos activa una alarma. ¿Y qué es lo que está pasando? No, tengo que llevarlo. No, pero lo que tienes si lo sentiste, hazlo. Si lo sientes, hazlo. No te quedes con él en la casa. No, porque lo que él tiene son 2 días de fiebre. Que lo identifique el médico. Exacto, que me descarte que no pasa nada. Que el médico te diga que está todo bien con tu hijo. Mismo. Si algo tú sentiste y tú tienes la necesidad de llevar a tu hijo al médico, ya sea por emergencia o por consulta, hazlo. Mire, doctora, nosotros tenemos muchas porque usted tiene su especialidad en imágenes. Es un tema súper amplio. Sí. Hoy tratamos el embarazo, pero yo necesito que luego usted nos venga a hablar acerca de lo que es también la sonografía abdominal, las imágenes como en completo, porque tenemos lo que es la tomografía. Son muchos estudios y a nosotras como madres nos gusta mucho aprender de ustedes. Las mamás tenemos que cuidarnos porque hay un campo muy importante, Diana, que no hemos hecho hincapié y es el abordaje, el tamizaje, la prevención de lo que hoy en día es la evaluación de las mamas. Sí. Y el papel tan importante porque mamá necesita estar bien para cuidar al bebé. Mire, nosotras las mamás siempre sabemos todo de los niños. Ajá. Desde los pies hasta la cabeza, pero mamá. Y cuando yo le pregunto a la paciente, ¿cuándo fue tu última sonografía de mama? Y me dice que nunca se la ha hecho y que fue porque simplemente se sentía una lesión. Sí. Mira, te quiero comentar este caso, que precisamente lo vi esta semana. A mi consultorio llegó una joven de 31 años, embarazada, con un CA etapa 3, con un cáncer de mama en etapa 3 con 31 años. ¿Qué nos dice esto, Diana? Que los márgenes de edad en las que se nos manda a evaluar y en lo que se entiende que usted es un candidato para padecer de dicha patología, no hay un estándar fijo. No. O sea, tú no sabes si genéticamente
tú posees marcadores que te van a llevar a padecer de una patología tan importante como es el CA de mama, entonces por eso es que radica la importancia de las evaluaciones anuales. Si tú tienes algún antecedente familiar, de algún familiar muy cercano, pero es que tú no sabes si tú vas a ser la primera codescendiente que va a traer a tus generaciones ese gen que al final va a perjudicar una generación completa. Entonces, todos los años, yo siempre le digo a mis pacientes, aunque no se vaya a evaluar el paciente, yo le pregunto al que va acompañante, ¿y tú te hiciste tu evaluación de la mama este año? O sea, es un compromiso que tengo porque trabajo directamente con el departamento de oncología y es mucho lo que vemos. Es mucho. Y no hay edades. Y que no nos dan síntomas. No hay signos, no hay síntomas. Es solamente que ya cuando comienza es como ya para terminar. Nosotros tenemos una guerrera que fue operada, que de hecho tiene que volver a crecer bien para dar su testimonio. Y vivió un proceso muy, muy fuerte con esto, porque esta enfermedad, yo digo que ha sido como el cambio que la ha acelerado. El mismo estilo de vida de los seres humanos ha acelerado el deterioro y que se ha incrementado tanto. Encarnación, yo espero que usted vuelva a estar con nosotros aquí, porque tenemos mucho de qué hablar y tú tienes mucho de qué dar, de qué hacer. No, me encantó esa parte cuando hablabas de que empatizas con las mujeres, porque eres una persona muy sensible y sé que Dios te tiene ahí en ese trabajo por cómo eres. Amén. Eres una mujer que lleva un mensaje de paz y de mucha tranquilidad y mucha paz. Gracias. Y en situaciones así, en esos puntos específicos de donde Dios nos pone para hacer una obra. Es que el Señor ha trabajado grandemente en mí. Sí. En ocasiones, yo no sé si tú has escuchado que tenemos que ponernos en el lugar del otro para nosotros poder ser empáticos. Y lo viví directamente con una amiga. Si te cuento que eso fue un caso que me trabajó y que yo entiendo que el Señor me trabajó de esa manera para hacerme más humana. Wow. Desde ese punto, de ese caso, y te lo puedo contar brevemente, porque siento que esto ha forjado mi personalidad y cómo yo trabajo con mis pacientes. Y es el caso de una amiga que ella quedó embarazada y mi insistencia fue tal en yo hacerle la sonografía a ella. O sea, ella no me buscó a mí. Era yo la que quería hacerle la sonografía a ella, que yo hasta le hice el turno a ella con mi secretaria para que le autoricen y le agilicé todo el proceso y todo. Y cuando la tuve en mi camilla, que evalué su embarazo, su corazón ya no estaba latiendo, el de su bebé. Ay, Dios mío. Y el mío se paró en ese momento. No, yo me encalofrío. Yo digo, eso fue... ¿Cómo le digo? Ahora emocionalmente yo me veo comprometida con ella. ¿Cómo le explico que su bebé no está bien? Entonces pude sentir el dolor de ella a través de mí. Y en este preciso momento, cuando yo le doy el diagnóstico a los pacientes, yo soy muy empática y soy muy sensible. Y la recuerdo a ella. Y esta es la forma de cómo el Señor trabajó en mí para que yo entienda que el que está acostado ahí no es solamente un paciente. Tiene una historia, ser humano que va a salir de mi consultorio. Y no es que yo voy a solucionar su problema, pero yo no puedo agudizarlo con mis palabras. Entonces, yo tengo que ser lo más empática posible en el marco del respeto y la profesionalidad que caracteriza mi carrera. Wow, Encarnación. De verdad, ese puntico es súper importante porque, mira, he escuchado la frase, por ejemplo, ya el dolor le está matando. Entonces, nosotros ya como personal médico, como enfermera, como sonografista, como doctores, tenemos que pasar un pañito tibio. Y tú viviste esa experiencia mucho y la aprendiste, pero tenemos personas que a veces la han vivido y no han absorbido eso para transmitir. Es que parece que el Señor necesitaba. El Señor me quería mandar un mensaje y me lo mandó directo y fue muy directo. Wow. Es que hay que trabajar en ti, en tu personalidad, porque tú tienes que ponerte en el lugar del otro. Así es. Y él habló directamente conmigo y lo sigue haciendo a través de cada paciente. Y cada paciente me da un mensaje que yo entiendo que viene del Señor. Y trabajamos en eso todos los días. Trabajamos en fortalecer nuestro crecimiento, no solamente en el intelecto, para lo que es lo profesional, en todo el campo, mejorando nosotros internamente como personas para dar de nosotros a los demás
Posiblemente no sanidad propiamente dicha, porque en ocasiones no te voy a brindar sanidad, simplemente te voy a dar seguimiento en tu caso. Claro. Pero que mi evaluación te ayude, te beneficie y te fortalezca en tu proceso, porque te doy seguimiento desde el momento en el que veo tu imagen, te sigo dando seguimiento en la evolución de tu tratamiento y hasta que el Señor, tú y tu especialista lo elijan. Sí, exactamente. De verdad que Encarnación, un tiempo maravilloso. Sé que el que está escuchando y viendo esto lo va a compartir con otras mujeres embarazadas, gente que tiene niños. Mira, ve donde la doctora Encarnación para que te realices tu sonografía, porque ella es la que sabe ahí, ella va a buscar el mínimo detalle para prevenir, para intervenir, para que usted tenga un diagnóstico certero. Gracias, Encarnación, por estar aquí. Gracias a ti por ver este contenido. Te pido que lo compartas, que te suscribas a nuestro canal. Gracias.